Puesto que varios me han preguntado qué votar, daré mis razones por las cuales voto en contra y por las cuales pienso que todo hijo de Dios debería hacer lo mismo. Ahora note, por hijo de Dios no me refiero a simpatizantes de la Biblia, tampoco los que tienen ciertas afinidades con la fe, sino a aquellos que han nacido de nuevo y este libro, la Biblia, es lámpara a sus pies y lumbrera a su camino, y en consecuencia más importante que cualquier otro argumento. Para ello, invocaré dos categorías. Primero, razones de fondo y segundo, razones de forma. Primero, razones de fondo. Por aquellas, me refiero al proceso constitucional en sí mismo, sin ninguna consideración ni análisis del contenido de la propuesta. Pues bien, es de público conocimiento la ilegitimidad de este proceso, su imposición violenta, antidemocrática y su continuidad inconstitucional. Para refrescar la memoria, incendiaron y saquearon el país, exigiendo una nueva constitución. Luego, rechazamos la constitución ultraizquierdista y el proceso debía cerrarse, pero en un acto totalmente enfermizo y totalitario, la casta política volvió a abrir otro proceso, violando la constitución, sin preguntarle a nadie, y con 12 bordes que resguardan los intereses de los políticos. Así de mafioso y sucio este asunto. El problema radica en que los hijos de Dios somos llamados a ser luz. ¿Y sabe lo que hace la luz, mi amigo? La luz descubre las tinieblas y no participa de ellas. En consecuencia, hacer vista gorda de este asunto implica tener en poco la palabra de Dios y nos hace partícipes de las tinieblas. Para mí, esta sola consideración basta para rechazar porque contradice mis convicciones más profundas, arraigadas en la bendita palabra de Dios. Dos razones de forma. Por aquellas me refiero al contenido de la propuesta constitucional, sin mirar al proceso constitucional en sí mismo. En este punto, no pretendo presentar un análisis completo y detallado, mucho menos exhaustivo. Solo deseo exponer algunos puntos que, considerados de manera aislada, bastarían para tirar todo el texto a la basura. Las ideas detrás de estos artículos son de izquierda y, en consecuencia, sus fundamentos filosóficos contrarían la palabra de Dios. Primero, Estado social y democrático de derecho. Artículo 1, número 3. El Estado de Chile es social y democrático de derecho. Promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal. Este artículo contiene el germen del socialismo y es opuesto al Estado subsidiario, ese Estado que tanto aborrece la izquierda. En palabras del profesor Julio Alvear, se trata de un instrumento de redistribución igualitaria. Es el reconocimiento de un derecho subjetivo y, por tanto, exigible ante las autoridades competentes. Significa un crecimiento del Estado y, en consecuencia, del gasto fiscal, pues éste deberá proveer una serie de servicios o prestaciones. Y la frase de responsabilidad fiscal no significa nada, no está normado o delimitado, queda en la más absoluta ambigüedad, lo que se traduce en una falta de control del gasto público. Segundo, globalismo, Agenda 2030, pérdida de la soberanía. Artículo 3, número 2. Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con la Constitución y considerando las disposiciones referidas a derechos y libertades de los tratados de derechos humanos ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Esto significa, en términos sencillos, que todo nuestro ordenamiento jurídico quedará bajo la subordinación de los intereses de Naciones Unidas y demás entes internacionales. Recordemos que son precisamente estos organismos los que ponderan a favor del aborto, el feminismo, la agenda LGBT, la autonomía progresiva, derechos sexuales de niños y todas las vilezas que se puedan imaginar que van en contra de la familia y el orden natural establecido por Dios. Este artículo hace irrelevante cualquier otro artículo a favor de la patria potestad o algún derecho que pueda tener relevancia para nosotros como cristianos, ya que finalmente deberán interpretarse de forma compatible con toda la inmundicia que rechazamos. Se trata de un artículo que perpetúa el avance de la destrucción de la civilización cristiana. Tercero, indigenismo. Artículo 5, número 1. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos individuales y colectivos garantizados por esta Constitución, las leyes y los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. ¿Y cuáles son estos tratados? Convenio 169 de la OIT, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros.
En definitiva, este artículo respeta, promueve y garantiza el derecho al territorio, a los recursos naturales, a la reparación histórica, a la consulta previa, etc. Pues, aunque no están explícitamente enunciados aquí, sí lo están en los tratados internacionales a los que hace referencia. ¡Qué jugada!, ¿no le parece? Lo que Chile rechazó en masa en 2022 lo están introduciendo nuevamente en este texto de derecha. Y alguien me dirá, si los comunistas votan en contra, yo voto a favor. Amigo mío, la palabra dice que debemos poner nuestros ojos en Jesús, no en los comunistas. Lo anterior implica que si mi adversario político vota B, necesariamente debo votar A. A este tipo de razonamiento se le conoce como falacia de conclusión desmesurada y consiste en inferir algo que está mucho más allá de lo justificado por las premisas. Explico. Votar a favor por el mero hecho de que los comunistas votan en contra es tremendamente irracional, ya que el voto debería determinarse por un examen formal del texto y no por un mero capricho político. Segundo, los que votan en contra apoyan el comunismo. Este es un razonamiento falaz. En lógica se le conoce como falacia de causa simple, ya que asume que solo existe una sola causa para un fenómeno que en realidad puede deberse a la interacción compleja de varias causas. Explico. Se busca inhibir el voto en contra asociándolo al comunismo, cuando en realidad existen diversas razones que lo justifican, contrarias al comunismo como acabamos de evidenciar. Permítame concluir con una reflexión final. Da lo mismo la cantidad de artículos buenos que esta propuesta pueda tener. Con Dios las cosas no funcionan así. Él es santo y no lo podemos sobornar, porque ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. La palabra de Dios pesa más que el Partido Republicano, pesa más que José Antonio Kast y pesa más que la palabra de cualquier hombre. No se pierdan, nuestra fidelidad no está con los hombres, está con Dios. Y aquellos que, a pesar de lo expuesto, persistirán obstinadamente en su posición. Les tengo una pregunta. ¿Por qué pues tenéis en poco la palabra de Dios? Правда назад, черный каскад, вижу тот